Página 2, sí. Maestro Julio Alfredo Aguilar Landa, curso de entorno económico y financiero, parte 4C de 9. Página 163. Capital social de las Afores. En la serie A es del 51%, en la serie A o B 49%, serie A personas físicas o morales con nacionalidad mexicana, serie B libre suscripción. Página 164, Capital social de las Afores. Además, máxima participación accionaria individual igual al 10%. Máxima participación en el mercado igual al 20%. Página 165, CONSAR. Se establece en 1994. Es el organismo regulador de los Afores. Ordena y da transparencia al sistema. Proporciona información para la toma de decisiones. www.consar.gov.mx. Página 166. Órganos de autoridad de la CONSAR. Órgano de gobierno. Junta de gobierno. La presidencia. Comité consultivo y de vigilancia. Esos órganos la Junta de Gobierno, la Presidencia y el Comité Consultivo dependen del órgano de gobierno. Página 167. Junta de Gobierno de la CONSAR. Presidente, Secretario de Hacienda y Crédito Público. Y bueno, tenemos este organigrama en el cual se ve la estructura orgánica de la Junta de Gobierno. Y hasta arriba tenemos al presidente. Después, de este depende el presidente de la comisión. Y del presidente de la comisión depende la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Banco de México, el subsecretario de Hacienda, el director del IMSS, del ISSSTE, del Infonavit, del presidente del CNB y el presidente del CNSF. Y también en una jerarquía más abajo, dos representantes de trabajo y representante de patronal. Y tenemos los vicepresidentes también. Página 168. Principales facultades de la CONSAR. Regular disposiciones relativas a la operación, cuotas, depósitos, información, etc. Otorgar y modificar autorizaciones y concesiones a las Afores. Supervisar a las Afores. Página 169. Principales facultades de la CONSAR. Imponer multas y sanciones. Recepción y trámite de reclamaciones de los trabajadores. Administrar la base de datos nacional del SAR. Página 170. Retos para el nuevo SAR. Aumentar la equidad, eficiencia y sustentabilidad del sistema de seguridad social para la vejez. Establecer un sistema de pensiones financieramente viable. Página 171. Retos para el nuevo SAR. Fortalecer el desarrollo del sistema financiero y reducir su volatilidad al estimular una mayor intermediación privada. Contribuir a aumentar la eficiencia del ahorro. Página 172. Y aquí tenemos una especie de propaganda o publicidad referente al CONSAR, en la que se lee: estimado trabajador, un importante beneficio que te ofrece el sistema de ahorro para el retiro es la libertad de elegir y, cuando así lo determines, cambiar de Afore. Para que puedas tomar una mejor decisión, la CONSAR pone a tu disposición el apartado especial para comparar a tu Afore. Ven y compara a tu Afore. El propósito es facilitar tu comparación entre Afores y con ello puedas elegir mejor.
No lo olvides, cuando tú comparas, estás incentivando mayor competencia entre las Afores y por ende mejores condiciones para tu ahorro. Te invitamos a ejercer tu derecho y elegir la Afore que más te conviene. Ya son 16 Afores en el mercado. Buzón de sugerencias. Centrar. Página 173. Compara tu Afore. Y bueno, aquí tenemos unas tablas comparativas donde se puede ver el comparativo de rendimientos últimos 36 meses y el comparativo de rendimientos últimos 36 meses de diferentes Afores. Hay que recordar que estos datos son referentes al año 2006 aproximadamente de la página de las Afores en México. Y bueno, se ven la Afore de Invercap, de Actinver, de MetLife, de Banamex, de Profuturo, Santander, Afore 21, ING, Promedio, Principal, ICSE, Banorte, Inbursa, HSBC, Azteca, Bancomer, Afirme, Bajío y el Coppel. Página 174. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de publicidad de una Afore, la Afore Azteca. Y vemos varias personas emitiendo una información de manera agradable. Claro, todo esto es publicidad para atraer a los posibles clientes. Por ejemplo, en el centro tenemos uno que dice, te cobramos menos para que ganes más. Y abajo tenemos, nuestra baja comisión significa más lana para tu retiro, etcétera, ¿no? Pero bueno, eh, sin embargo, pues hay que considerar que todo esto es un negocio y que esas empresas pues quieren ganancias de ese negocio y que en realidad el trabajador pues lo ven como un cliente que pues sí le pueden dar algo de ganancia, pero en realidad lo que buscan las empresas es tener ellos una mayor ganancia. Y bueno, pues en realidad ese sistema de Afores, como ya les había comentado, fue más precario que lo que había anteriormente en México con relación a las pensiones del gobierno. Página 175, Sistema de Salud Pública. Este tema ha sido un componente importante de la política social seguida por el Estado mexicano. El gasto en salud ocupa un lugar cada vez más importante como porcentaje del gasto público y del PIB. Sistema de salud pública. Implicaciones de orden público. Reconocimiento al derecho de la salud como un derecho social. La pauta nos muestra el desarrollo del sistema de salud, nos indicará los niveles de desarrollo social. Los indicadores en materia de salud nos dan la pauta para aplicar y evaluar políticas públicas. Página, página 178. Sistema de salud pública. Avances. Esperanza de vida de los 44 a los 72.6 años. Bueno, esto digamos como por ahí del 2001. Disminución de mortalidad infantil. La tasa de mortalidad infantil reportada en el 2000 para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, es de 17.2 por cada 1000 nacidos vivos registrados NBR y está por arriba de la tasa nacional registrada de 13.8. Sin embargo, la tasa de mortalidad infantil ajustada por su registro reportada en el 2000 para el DF, hoy Ciudad de México,
es de 15.3 por cada 1000 nacidos vivos y se encuentra por debajo de la tasa ajustada nacional de 21.5, lo que representa una diferencia del 40.5%. Página 179. Sistema de salud pública. Concentración demográfica en la Ciudad de México. Consecuencias: insuficiencia de servicios, incremento en las epidemias, aislamiento y dispersión de la población rural. Página 180. Sistema de salud pública. Cuadro 3. Bueno, y aquí podemos ver datos referentes a un cuadro relacionados con una encuesta en el que se contemplan la categoría rural, urbana y global, y datos como marginación, total, normales, leve, moderada, severa, total de desnutrición y los diferentes datos que pueden ver aquí en la tablita. Página 181. Aquí podemos ver otra tabla referente al sistema de salud pública en la que se grafica la población con acceso y sin acceso al sistema de salud. Y tenemos los datos y tenemos una gráfica donde se ven las líneas roja, azul y verde. Entonces, con acceso tenemos la línea verde que está hasta abajo. En azul la línea que se ve es referente a los que no tienen acceso, que está hasta arriba. Y la línea roja pues engloba los dos grupos. Entonces quiere decir, de acuerdo a esta gráfica, que la mayoría de la gente no tiene acceso a la salud pública. Página 182. Sistema de salud pública. Y bueno, aquí tenemos otra gráfica en donde podemos ver diferentes grupos de personas con acceso a la salud pública en México por año desde el 2001 al 2006. Y bueno, pues en la gráfica vemos líneas de diferentes colores. El total pues es la línea roja, están hasta arriba. El seguro facultativo, la línea verde, está hasta abajo, que quiere decir que pues representa un porcentaje bajo. Los estudiantes, línea azul, también está muy arriba. La continuación voluntaria, línea amarilla, casi no se ve, es prácticamente nadie. Y los trabajadores independientes, línea rosa, también no se ve, quiere decir que prácticamente nadie. Y el seguro de salud para la familia en la línea azul verde, que pues sí se ve un poco más arriba que los de seguro facultativo, pero también está muy abajo. Página 183. Sistema de salud pública. Y tenemos una gráfica en la que podemos ver los trabajadores asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces vemos datos desde el año de 1998 hasta el año de 2006. Y la línea roja representa a los trabajadores asegurados, ¿no? Entonces en 1998 pues tenemos alrededor de 10.749.262 y de ahí va subiendo casi continuamente hasta llegar a un pico en el año de 2001 de aproximadamente 12.936.760 y luego vuelve a decrecer
hasta aproximadamente el año 2006, donde vuelve a incrementarse el número de asegurados hasta 13.483.634. Y bueno, pues es una pequeña muestra de cómo se ha comportado en ese periodo de tiempo el número de asegurados en el IMSS. Prácticamente ha subido, y bueno, del año 2001 al año 2005 más o menos se estancó o incluso bajó un poco, pero luego volvió a repuntar. Página 184. Sistema de salud pública. Institucionalidad del sistema de salud pública. El Estado reconoce y asume la responsabilidad de la salud de la población, asigna ciertas obligaciones estatales y municipales, deja cierta responsabilidad del individuo y de las colectividades. La protección de la salud la ejerce el gobierno directamente o la delega en las divisiones políticas y administrativas del país. Página 185. Sistema de salud pública. Instituciones del sistema de salud pública. El Estado, según la legislación, tiene derecho a determinar qué debe y no debe hacer el individuo con respecto a salud, autorizar a los servicios locales de salud para tomar medidas para prevenir y curar enfermedades. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud, artículo 4, reflejada también en la Ley General de Salud, Programa de Salud en el Plan Nacional de Desarrollo. Página 186. Sistema de Salud Pública. Ley General de Salud. Artículo 4. Son autoridades sanitarias. Fracción 1. El Presidente de la República. Fracción 2. El Consejo de Salubridad General. Fracción 3. La Secretaría de Salud. Y fracción 4. Los gobiernos de las entidades federativas, incluyendo el del Departamento del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Página 187. Sistema de Salud Pública. Ley General de Salud. Artículo 5. El Sistema Nacional de Salud está constituido por las dependencias y entidades de la administración pública, tanto federal como local, y las personas físicas o morales de los sectores social y privado que presenten servicios de salud, así como por los mecanismos de coordinación de acciones, y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud. Artículo 6. El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos. 1. Proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en las acciones preventivas. Página 188. Sistema de Salud Pública. Ley General de Salud. Y vemos dos pequeños organigramas en los cuales se ve al primero servicio de salud. De ahí se deriva atención médica, salud pública y asistencia social. Y el segundo organigrama, instituciones de asistencia privada sin fines de lucro. De ahí se deriva fundaciones, juntas de socorro o asistencia y asociaciones. Página 189. Sistema de salud pública. Transiciones que impactan al sistema de salud. La demográfica, epidemiológica, educativa, política, económica. Página 190. Y aquí tenemos una tabla del sistema de salud pública referente a los padecimientos de las sociedades modernas, bueno, en México, ¿no? En relación al año 2000.
y nos enlista alrededor de 20 padecimientos, desde el primero a los que tienen menor incidencia. Y como primer lugar tenemos enfermedades del corazón, enfermedades isquémicas del corazón. En segundo lugar, diabetes mellitus. Tercer lugar, tumores malignos. Cuarto lugar, enfermedades cerebrovasculares. Quinto lugar, enfermedades del hígado. Sexto lugar, accidentes. Séptimo lugar, ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal. En el octavo lugar, influenza y neumonía. En el noveno lugar, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. En el décimo lugar, malformaciones congénitas, deformaciones y anomalías cromosómicas. En el onceavo lugar, insuficiencia renal. En el doceavo lugar, agresiones, o sea, homicidio. En el treceavo lugar, enfermedad por virus de la insuficiencia humana, SIDA. En el catorceavo lugar, bronquitis crónica y la nueva especificación, efisema y asma. En el quinceavo lugar, destrucción y otras deficiencias nutricionales. En el dieciseisavo lugar, septicemia. En el diecisietavo lugar, enfermedades infecciosas intestinales. En el dieciochavo lugar, lesiones autoinfligidas intencionalmente, o sea, suicidio. En el 19º lugar, úlcera gástrica y duodenal. En el 20º lugar, infecciones respiratorias agudas, tuberculosis pulmonares, etcétera. Y tenemos ahí a un lado los datos. Página 191, aquí podemos ver otra tabla del sistema de salud pública referente al grado de pobreza y la mortalidad por delegación de la Ciudad de México en aproximadamente el año 2000. Y tenemos hasta arriba a Benito Juárez y hasta abajo a Milpalta, con sus diferentes tasas. Entonces, pues, digamos que en grado de pobreza, pues hasta abajo tendríamos a Tláhuac, Xochimilco, Milpalta, y en menos pobreza hasta arriba tendríamos Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Coyoacán, Cuauhtémoc y las otras intermedias. Y entonces el grado de pobreza se correlaciona en una relación directamente proporcional con la mortalidad. Es decir, entre más pobres las poblaciones, más se mueren. Entre más ricas, menos se mueren. Esto pues tiene relación con la capacidad de acceder a los servicios de salud y a las medicinas. Página 230, Sistemas de Salud Pública, y podemos ver aquí una gráfica referente a la Ciudad de México en relación a la pobreza y la mortalidad de básicamente cuatro colores, ¿no? Y bueno, pues vemos aquí las diferentes delegaciones y sus colores. Más pobreza al oriente, menos pobreza al sur y al occidente. Y así está la distribución. Página 231. Sistema de salud pública. A partir de la situación de los servicios de salud en el Distrito Federal, se detectan cuatro grandes desafíos que son: el tercer desafío, garantizar la seguridad sanitaria de la ciudad,
Cuarto desafío, incrementar el acceso oportuno al tratamiento requerido. Quinto desafío, disminuir la desigualdad en el acceso a servicios suficientes y de calidad. Sexto desafío, instrumentar mecanismos de financiamiento estable, suficiente y equitativo y solidario. Página 232. Sistema de salud pública. Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000. Descentralizar los servicios de salud a la población abierta, consolidar la modernización administrativa del sector, ampliar la cobertura de los servicios básicos de salud. Página 233. Reformas al sistema de salud, antecedentes y perspectiva histórica. Después de la conquista del siglo XVI se estableció el primer hospital de salud en la Nueva España, el de Jesús en la Ciudad de México. Al pasar de los años se multiplicaron este tipo de hospitales de caridad, casi todos administrados por grupos religiosos, hasta mediados del siglo XIX con las leyes de reforma, la expropiación de bienes eclesiásticos y el debilitamiento financiero del clero, que los hospitales gratuitos desaparecieron sin que acción alguna de gobierno los supliera, aunque fuera en forma parcial. Página 234. Reformas al sistema de salud. Perspectiva histórica. El presidente Lázaro Cárdenas creó lo que a la postre se convirtió en la Secretaría de Salud, SSA, y su sucesor, el presidente Ávila Camacho, estableció el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. Posteriormente se fundó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE. De esta forma se configura el actual sistema de salud que ha prevalecido por más de medio siglo, con cambios cuantitativos de cobertura y sin cambios estructurales o conceptuales de trascendencia. Página 235. Lo ideal. El sistema de salud pública, la educación básica y la vivienda constituyen componentes integrales de la política social, que constituyen requisitos sustantivos para atenuar las desigualdades en la sociedad y que sus individuos puedan participar equitativamente en el desarrollo. Página 236. Institucionalidad del sistema de salud pública. En México, como en otros países, existe una ley o legislación referente a la salud. Estos preceptos legales se traducen en servicios que la población recibe a través de instituciones y profesionales de la salud, según los objetivos que se hayan formulado en la política de salud en los 3 niveles de gobierno. Página 237. Institucionalidad del sistema de salud pública. Proteger la salud de los mexicanos es un compromiso asumido por el artículo 4 constitucional y reflejado en la Ley General de Salud, que se concreta en la política, la estrategia y el programa de salud en el mercado del Plan Nacional, en el marco, del Plan Nacional de Desarrollo. Página 238. La situación en el pasado cercano. En 1981, el entonces presidente José López Portillo nombró un coordinador de los servicios de salud. Tal nombramiento recayó en el doctor Guillermo Soberón. El objetivo de ese cargo fue el de elaborar diagnósticos del sistema de salud y presentar propuestas de cambio. Página 239. La situación en el pasado cercano. Y en 1982 se hizo una adición a este artículo, quedando como sigue: toda persona tiene derecho a la protección de salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Página 240. Reforma del sistema de salud.
La reforma de los sistemas de salud ha sido conceptualizada como un proceso político en el que la perspectiva de los actores políticos involucrados tiene un proceso central. En ese sentido, este proceso requiere el desarrollo de capacidades gubernamentales y del soporte social que éstas requieren para lograr los impactos que se proponen las políticas sociales, las cuales han sido analizadas como componentes de gobernabilidad en sociedades contemporáneas. Página 241. Retos del sistema de salud. Los principales retos del sistema mexicano de salud son garantizar el acceso a servicios de salud al 48% de la población que carece de seguridad social y reducir el gasto de bolsillo del 52% del total de la población que financia de manera directa su demanda de atención. Página 242. Retos del sistema de salud. Dado que estos retos son resultantes de la confluencia histórica de diversos factores desde la década de 1980, se han implantado estrategias de reforma orientadas a disminuir la inequidad, las cuales culminaron en la creación del Sistema Nacional de Protección Social de Salud. Página 243. Diagrama de la reforma. Bueno, y aquí podemos ver un diagrama. Entonces tenemos diferentes actores en tres ámbitos. Uno de alta capacidad de influencia en un color gris negro, más bien negro. Uno de mediana capacidad de influencia en un color gris oscuro y uno de baja capacidad de influencia en un color gris claro. Y tenemos en una alta capacidad de influencia las políticas de reforma, el gobierno federal y la dirigencia de la SSA. En una capacidad de influencia mediana tenemos proveedores, líderes comunitarios y gobiernos estatales. Y en una capacidad de influencia muy baja tenemos a los usuarios. Página 244. Los cambios o reformas en el sistema de salud. Todo cambio profundo en los servicios de salud debe buscar la equidad y alta calidad en los servicios otorgados a la población. Con la desproporción per cápita entre la seguridad social y los usuarios de la población abierta, se requeriría elevar el presupuesto de la Secretaría de Salud en 800% para que la población abierta pueda recibir el mismo tipo de atención que la asegurada. Lo anterior sin calcular la infraestructura hospitalaria necesaria para la homologación de los servicios. Página 245. La encrucijada del sistema de salud mexicano. La parte laboral es quizás el problema más complejo de los tres. El caso es que a la descentralización de los servicios de salud a los estados no correspondió a una fragmentación del sindicato de los trabajadores de la Secretaría de Salubridad. A ello obedece que los servicios sean estatales y el sindicato sea nacional. Página 246. La encrucijada del sistema de salud mexicano. El IMSS y el ISSSTE siguen centralizados, en consecuencia sus sindicatos son igual que la SSA nacionales. El componente político se deriva de la importancia numérica que representan los cientos de miles de trabajadores de la salud afiliados al sindicato nacionales y su capacidad de respuesta para enfrentar a lo que considere una amenaza al statu quo. Los tres componentes financiero, laboral y político han impedido el cambio estructural de los servicios de salud. Página 247. Alternativas y conclusiones. Las posibles alternativas para una modificación son: 1. Privatización. 2. Servicio único descentralizado en los estados. Y 3. La organización de grupos de profesionales para brindar servicios a la población que se registre voluntariamente con el grupo de su preferencia.
Página 248. Alternativas en conclusiones. Sin embargo, podemos notar que la privatización no ha presentado buenos resultados en los países que lo han puesto en práctica. Las dos últimas serían viables si se resolvieran los obstáculos laborales y políticos. Página 249. Clasificación de empresas en México. De acuerdo a la Secretaría de Economía, antes Secofi, la función o giro de una empresa se puede clasificar en tres grupos, que son las empresas de giro industrial, las de giro comercial y las de servicios. Algunos autores toman en cuenta un cuarto categoría, las empresas de giro agrícola. Página 250. Empresas de giro industrial. Son las que realizan actividades de transformación, reciben insumos o materias primas y les agregan valor al incorporarles procesos. La industria tiene numerosas actividades de acuerdo con sus procesos de transformación. Las empresas industriales se subdividen en dos categorías. Página 251. Las extractivas se dedican exclusivamente a la explotación de recursos naturales. Las manufactureras transforman esa materia prima en productos terminados, los cuales pueden ser bienes de consumo final o bienes de producción. Página 252. Algunos ejemplos de empresas industriales son textil, eléctrica, cinematográfica, olera, azucarera, minera, metalúrgica, siderúrgica, hidrocarburos, petroquímica, cementera, calera, automotriz, química de celulosa y papel, aceites vegetales, productora de alimentos, producción de bebidas, ferrocarrilera, maderera, básica, vidriera, tabacalera, etc. Página 253. Empresas de giro comercial. Compra bienes o mercancías para la venta posterior. Solo realizan procesos de intercambio. Son establecimientos que se dedican a comprar y vender satisfactores. Agregan el valor de distribución o la disponibilidad. Las empresas comerciales pueden ser mayoristas, minoristas o comisionistas. Página 254. Las mayoristas se dedican a la compra o venta de productos o a gran escala, comúnmente a distribuidores minoristas. Las minoristas venden productos en una escala mucho menor, ya sea directamente a consumidores o a otras empresas minoristas o comisionistas. Las comisionistas, como su nombre lo dice, se encargan de vender productos recibiendo una comisión, la cual puede depender del precio previamente fijado por el proveedor o por el precio final dado por el comisionista. Página 255. Empresas de servicios. Comercializan servicios profesionales o de cualquier tipo. Se caracterizan por llevar a cabo relaciones e interacciones sin importar los atributos físicos. Los servicios son relación, negociación, comunicación. Un servicio es una idea, es una información o una asesoría. Estos a su vez se pueden subdividir en sectores como el sector educación, sector turismo, sector bancario, etc. Los servicios tienen tres características. Página 256. Intangibles, no se pueden tocar. Heterogéneos, varían porque se llevan a cabo por persona. Caducan, se tienen que usar cuando están disponibles. Empresas de giro agrícola, ganaderas, de pesca o silvícolas son las dedicadas a cualquiera de las actividades de ganadería, pesca o silvicultura, todas ellas actividades primarias. Algunos autores consideran esta función dentro de la categoría de las empresas industriales. Página 257. Universo empresarial en México. Y tenemos un cuadro en donde se muestra, con datos de 1994, el universo empresarial, empresas micro, pequeñas, mediana y grande.
Y tenemos que están en porcentajes de unidades económicas, de personal ocupado y del PIB. Las empresas micros corresponden al 97% de las unidades económicas, con un 47% de personal ocupado, generando un 31% del PIB. La empresa pequeña corresponde a un 2.7% de unidades económicas, con un 20% del personal ocupado, generando el 26% del PIB. La empresa mediana corresponde al 0.2%, con un 11% del personal ocupado, generando el 12% del PIB. Y la empresa grande corresponde al 0.1%, con un 12% del personal ocupado, generando el 31% del PIB. Es decir, que la mayoría de empresas en México pues son las micros, por lo menos en el año 1994. Y pues actualmente en el año 2025 sigue igual o quizá ya son un poco mayor. Bueno, esos son los datos. Página 6 romano. Índice de contenido. Contenido y páginas. Afores, página 201. CONSAR, página 203. Sistema de Salud Pública, página 213. Equilibrio General de la Economía Mexicana, página 249.